A veces alguien desaparece en medio de una conversación y nadie entiende el motivo. Otra persona se aleja de algo que parecía importarle, sin una palabra, sin mirar atrás. Desde fuera, esos gestos parecen fríos, incluso extraños. Pero en realidad esconden algo mucho más poderoso, un potencial que la mayoría nunca llegará a percibir. Para comprender esos momentos y las fuerzas ocultas que los impulsan, vale recordar a Carl Jung, el psiquiatra suizo que fundó la psicología analítica. Jung dedicó su vida a explorar lo que la mayoría prefiere ignorar: la arquitectura escondida de la psique. No solo le interesaba el comportamiento consciente, sino también los patrones inconscientes que lo moldean desde abajo. Entre todos los tipos psicológicos que estudió, Jung se sintió especialmente atraído por los más raros, aquellos que parecen sintonizados con lo invisible, los grandes intuitivos. Según el sistema MBTI, se les conoce como INFJ, INTJ, INFP e INTP. Estos cuatro no se mueven por la vida reaccionando solo a hechos. Avanzan siguiendo corrientes simbólicas, posibilidades, contradicciones, verdades interiores. Para ellos, la intuición no es un simple don, es un segundo sistema operativo. Funciona en silencio como un procesador de fondo, trazando mapas de significado mientras otros solo miran la superficie. Es como tener sensores sísmicos que perciben temblores sutiles mucho antes de que alguien note el cambio. A veces funciona como un radar subconsciente que explora lo invisible, conecta puntos dispersos y proyecta historias enteras a partir de un solo gesto. No es magia, ni lenguaje de horóscopos. Es reconocimiento de patrones simbólicos a nivel del alma. Y nunca se apaga. Pero con esa percepción llega también una presión más profunda. Una tensión interna entre la realidad exterior y la visión interior. Esa tensión conduce a lo que Jung observaba en la psique: paradojas internas que sostienen verdades opuestas. Jung creía que estos tipos no solo viven con intuición, sino con el propio peso del paradoxo. Y que, al sostenerlo, se libera una fuerza inmensa, algo a lo que volveremos más adelante en este video. Decía: existen verdades que solo se presentan en forma de paradoja. Para él, la paradoja no era confusión, sino una estructura sagrada. Y también nos recordó: la paradoja es una de nuestras posesiones espirituales más valiosas. Lo que la mayoría pasa por alto es esto: una paradoja no es una contradicción. La contradicción exige resolverse. La paradoja, en cambio, debe sostenerse porque en esa tensión empieza a tomar forma algo más profundo. Y lo más poderoso de todo es que, lamentablemente, suelen interpretarse mal. No se ven como profundidad, sino como defectos de carácter o incoherencias en la conducta. No porque lo sean, sino porque no encajan con lo que la gente espera ver. Estas tensiones habitan en el espacio entre lo que alguien muestra y lo que realmente lo guía por dentro. De eso trata este video. 4 de las paradojas más reveladoras en los tipos intuitivos. No como defectos, sino como sistemas ocultos de tensión y transformación. Quédate conmigo, porque cuando el paradoxo se hace visible, aparece también el mapa. El primer paradoxo. Empecemos con el INFJ. Muchos conocen el estereotipo: profundo, raro, sensible, intuitivo. Pero nada de eso toca el verdadero núcleo. La paradoja que han vivido durante años sin comprender del todo por qué duele tanto. Los INFJ son profundamente introvertidos y al mismo tiempo socialmente fluidos. De hecho, conozco a varios que pasaron parte de su vida creyendo que eran extrovertidos. No porque buscaran atención ni porque fueran ruidosos, sino porque la gente se abría con ellos de manera natural. Ahí comienza la confusión. Porque la idea de introversión en Jung nunca fue timidez ni rechazo social. Se trataba de energía. Los introvertidos no se recargan en la interacción, sino en la mirada interior. Así, aunque alguien parezca disponible emocionalmente por fuera, su sistema sigue necesitando retirarse para restaurarse en soledad. Por eso, a tantos INFJ se les malinterpreta. Son cálidos, atentos, pero por dentro funcionan con otra batería. Pueden guiar conversaciones emocionales con soltura, hacer que otros se sientan vistos y cargar con el peso invisible de lo que no se dijo en una sala. Pero tras demasiadas salas, demasiada gente, demasiado trabajo emocional, ocurre algo. Se quiebran, no hacia afuera,
sino en silencio hacia adentro. Muchos INFJ cuentan que, después de organizar una cena de cumpleaños, terminan sentados en silencio, exhaustos y desconcertados, preguntándose por qué algo que debía ser bonito los dejó vacíos. Porque para ellos, el retiro no es solo descanso, es integración. Es ordenar todo lo absorbido, todo lo sentido, lo que aún no tenía nombre. Una especie de digestión emocional. La energía, el ambiente, las tensiones. Todo necesita procesarse dentro antes de que vuelvan a sentirse completos. La verdad es que los INFJ no reaccionan simplemente a las emociones ajenas, las absorben. Su función dominante, la intuición introvertida, interpreta sin parar los patrones invisibles. Y su función auxiliar, el sentimiento extrovertido, se sintoniza con el campo emocional que los rodea. No solo escuchan lo que se dice, sienten lo que quedó sin decir y lo cargan consigo. Se adaptan a otros, sostienen espacios para otros y casi sin darse cuenta, empiezan a perder la señal de su propio centro. Pueden sonreír en medio de la multitud, mientras algo en su interior se va agotando. Eso no es debilidad, es arquitectura energética. Los INFJ no fueron hechos para alimentarse del mundo. Fueron hechos para traducirlo y luego regresar a sí mismos. Este es el paradoxo de la conexión introvertida del INFJ. Ese fue el primero. Quedan 3 más en este video. El segundo paradoxo. Pasemos ahora al INTJ. Su paradoja no es solo un rasgo que cargan. Es el motor oculto de todo su sistema cognitivo. A menudo se piensa que son fríos, distantes o arrogantes. Pero los INTJ no se aíslan para escapar. Se aíslan para liderar. Mientras otros interpretan su silencio como retirada, en realidad están recalibrando. Su función dominante, la intuición introvertida, filtra y sintetiza visión. Su función auxiliar, el pensamiento extrovertido, convierte esa visión en estructura. No se limitan a imaginar futuros. Los diseñan. Calladamente, con estrategia, como quien guarda silencio en una reunión, no por timidez, sino porque ya va 5 jugadas por delante. Mientras los demás siguen debatiendo opciones, el INTJ ya ejecuta simulaciones. Ese segundo sistema operativo, el que traza la visión en silencio, nunca se apaga. Incluso en soledad, su mente sigue proyectando futuros. Por eso se retiran, no para dormir, sino para construir lo que todavía nadie ve. Y ahí nace el paradoxo. Cuanto más visionaria se vuelve su mente, más solitario parece el proceso. La gente dice que están desconectados, pero lo que pasa es que rastrean aquello que otros aún no han percibido. Su silencio suele confundirse con duda, cuando en realidad es el último paso antes de la acción. Y sí, su retiro puede parecer arrogancia, pero lo que en verdad protegen es la claridad de su señal en un mundo saturado de ruido. Muchos INTJ lo expresan así. Necesito espacio, no para huir de la gente, sino para volver a escuchar mi visión. No desaparecen para borrarse, sino para que aparezca el diseño verdadero. Ese es el paradoxo de la soberanía en el aislamiento del INTJ. ¿Sigues aquí? Entonces, suscríbete. Si tu mente se mueve así, en silencio, en profundidad, detectando siempre lo que no encaja, este canal es para ti. Y lo que viene después no solo explica, revela. El tercer paradoxo. Hablemos del INFP. De cara al mundo, parecen tiernos, sensibles, abiertos emocionalmente. Pero esa suavidad esconde algo mucho más firme. Una brújula interior que no se dobla. La función dominante del INFP, el sentimiento introvertido, no se trata solo de empatía. Se trata de alineación con la verdad más profunda. Y esa verdad no grita. No intenta convencer. Simplemente es. Los INFP no necesitan explicar sus principios. Los viven. Por eso su fuerza suele ser invisible hasta que alguien cruza una línea que nunca dijeron en voz alta. Entonces ocurre un giro. Se activa un límite y la respuesta no es rabia, es firmeza final. Muchos INFP cuentan que terminan relaciones sin drama ni venganza, sino con silencio. Con una fuerza serena que dice, aquí se tocó algo sagrado en mí. Y se marchan.
no porque no les importe, sino porque les importa tanto que deben protegerlo. Sus finales tranquilos, sus estándares sagrados. No son debilidad ni evasión. Su arquitectura, la que protege lo que las palabras no alcanzan a nombrar. Ese es su paradoxo. El INFP lo siente todo, pero no se dobla ante nada. Para el INFP, la verdad no es una negociación, es una alineación sagrada. Y cuando esa alineación se rompe, no levantan la voz, levantan el estándar. Ese es el paradoxo del INFP, suavidad que se convierte en acero. El cuarto paradoxo. Entremos ahora en la mente del INTP, ese que desaparece en mitad de una conversación, solo para volver con una teoría que reconfigura todo el marco. A menudo se les llama distantes, excesivamente analíticos, incluso ausentes emocionalmente. Pero lo que ocurre en su interior es más profundo. Los INTP viven en la intersección entre precisión y posibilidad. Su función dominante, el pensamiento introvertido, disecciona todo en busca de claridad. Su función auxiliar, la intuición extrovertida, expande ideas en direcciones infinitas. Y esa combinación crea un paradoxo único. Cuanto más entienden, más difícil se vuelve a hablar. Muchos INTP cuentan que dudan al dar una opinión, no porque no tengan una, sino porque cada respuesta les parece una distorsión de la imagen completa. Las palabras se sienten como trampas, las etiquetas como traiciones. Así que se detienen, desaparecen, o guardan sus pensamientos hasta que la propia pregunta evoluciona. Como dijo un INTP, cada vez que intento decir algo, ya estoy viendo 5 formas distintas en que podría malinterpretarse. Persiguen la verdad, pero la claridad a menudo les cuesta presencia. Viven en el filo entre saber y disolverse en ese saber, como un relámpago que se adelanta al trueno. Su mente golpea primero, silenciosa, veloz, exacta. Pero hablar, ese es el trueno. Y cuando llega, el momento ya se siente distorsionado. No dudan porque no sientan el cambio, sino porque ven al mismo tiempo 5 significados detrás de él. Ese es el paradoxo de la claridad y la visibilidad del INTP. Haz una pausa. Lo que acabas de escuchar no son rarezas, son paradojas estructurales, tensiones entre cognición, percepción y energía. No rasgos superficiales, no vibes, sino puntos de presión en la psique. Y el presión, como entendía Jung, no es enemiga. Es fuente de potencial. Escribió: cuanto mayor es la tensión, mayor es el potencial. Porque cuando la psique sostiene opuestos sin colapsar, no se rompe, se transforma. El paradoxo no es un error, es la clave. No necesita resolverse, necesita sostenerse, vivirse, integrarse, hasta que se abra como una puerta cerrada y revele un proceso más profundo. Y ese proceso no es autooptimización, es individuación, no el final del viaje, sino el comienzo de hacerse íntegro. Jung lo dijo así: el sí mismo se manifiesta en la unión de los opuestos, una totalidad paradójica. Ese es el paradoxo, no un defecto, no un fracaso, sino un plano sagrado, un mapa vivo. Y si alguno de estos paradoxos tocó algo verdadero en ti, dilo. Escribe tu tipo, tu paradoxo, o simplemente comenta: llevo el paradoxo y estoy aprendiendo a sostenerlo. Si aún sigues aquí, no solo estás descifrando tipos, estás leyendo el guión oculto de la psique. Suscríbete ahora y no te pierdas lo que viene. Aquí hablamos de sabiduría y de felicidad. Y el paradoxo nunca fue el problema, siempre fue el mapa. Nos vemos muy pronto en el próximo video. Cuídate.